Capítulo 3. La vetusta morla. Cuando el ruido de los cascos del caballo de Atreyu se apagaron, Cairon, el centauro negro, se dejó caer de nuevo en su lecho de pieles. El esfuerzo lo había agotado. Las mujeres que al día siguiente lo encontraron en la tienda de Atreyu temieron por su vida. Incluso cuando unos días más tarde regresaron los cazadores, apenas estaba mejor. Pero de todas formas pudo explicarles por qué se había marchado Atreyu y por qué tardaría en volver. Y como todos querían al muchacho, a partir de entonces se quedaron serios y pensaban en él preocupados. Al mismo tiempo, sin embargo, se sentían orgullosos de que la emperatriz infantil le hubiese encomendado precisamente a él la gran búsqueda, aunque nadie pudiera entenderlo del todo. Por lo demás, el viejo Cairon jamás volvió a la Torre de Marfil, pero tampoco murió ni se quedó con los pieles verdes en el mar de hierba. Su destino debía llevarlo por otros caminos totalmente insospechados. Sin embargo, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Aquella misma noche, Atreyu cabalgó hasta el pie de los montes de plata. Era ya de madrugada cuando hizo una pausa. Artax pastó un poco y bebió agua con avidez de un claro arroyo de montaña. Atreyu se envolvió en su manto rojo y durmió unas horas. No obstante, cuando el sol salió, estaban otra vez de camino. El primer día atravesaron los montes de plata, conocían cada senda y cada sendero y avanzaron rápidamente. Cuando tuvo hambre, el muchacho se comió un pedazo de carne de búfalo seca y 2 pequeñas tortas de semillas que había guardado en el bolsillo de su silla de montar, en realidad para la caza. Bueno, se dijo Bastián, de vez en cuando hay que comer. Claro. Sacó el bocadillo de la cartera, lo desenvolvió, lo partió en 2. Envolvió otra vez uno de los pedazos y lo guardó. El otro pedazo se lo comió. El recreo había terminado y Bastián pensó en lo que debían de estar haciendo ahora en clase. Ah, sí, geografía con la señora Cargi. Había que recitar ríos y afluentes, ciudades y cifras de población, recursos naturales e industrias. Bastián se encogió de hombros y siguió leyendo. A la puesta de sol habían dejado atrás los montes de plata e hicieron alto otra vez. Aquella noche, Atreyu soñó con los búfalos purpúreos, los vio avanzar a lo lejos por el mar de hierba e intentó acercarse a ellos con su caballo. Pero inútilmente, siempre estaban a la misma distancia por mucho que explorara el caballito. Al segundo día, atravesaron el país de los árboles cantores. Cada uno de los árboles tenía una forma distinta, hojas distintas, distinta corteza, pero la razón de que se llamara así esa tierra era que se podía escuchar su crecimiento como una música suave, que sonaba de cerca y de lejos y se unía para formar un potente conjunto de belleza sin igual en toda fantasía. Se decía que no dejaba de ser peligroso caminar por aquella región, porque muchos se habían quedado encantados, olvidándose de todo. También Atreyu sintió la atracción de aquel sonido maravilloso,
pero no cayó en la tentación de detenerse. A la noche siguiente, soñó de nuevo con los búfalos purpúreos. Esta vez, él iba a pie y los búfalos pasaron por delante en un gran rebaño. Pero estaban fuera del alcance de su arco, y cuando quiso darles caza, se dio cuenta de que tenía los pies clavados al suelo y no podía moverse. El esfuerzo que hizo para soltarse lo despertó. Estaba amaneciendo aún, pero partió inmediatamente. El tercer día vio las torres de cristal de Erivo, en las que los habitantes de la región capturaban y guardaban la luz de las estrellas. Con ella hacían objetos maravillosamente decorados, pero que, salvo ellos, nadie sabía en fantasía para qué servían. Encontró incluso algunas de aquellas gentes, pequeñas figuras que parecían también sopladas en vidrio. De forma extraordinariamente amistosa, le dieron de comer y de beber, pero a su pregunta de cómo podría saber algo sobre la enfermedad de la emperatriz infantil, se sumieron en un silencio triste y desconcertado. A la noche siguiente, Atreyu soñó una vez más que los rebaños de búfalos purpúreos pasaban ante él. Vio cómo uno de los animales, un macho especialmente grande y majestuoso, se paraba de los demás y se dirigía muy despacio y sin dar señales de miedo ni cólera hacia donde él estaba. Y como todos los verdaderos cazadores, Atreyu tenía el don de ver enseguida en cada animal el sitio en que tendría que acertarle para matarlo. El búfalo purpúreo se situó incluso de una forma en que le presentaba claramente ese lugar como blanco. Atreyu puso una flecha en su sólido arco y lo tensó con todas sus fuerzas, pero no pudo disparar. Tenía los dedos pegados a la cuerda y no podía separarlos. Y eso mismo, o algo parecido, le ocurrió en los sueños de las noches siguientes. Cada vez se acercaba más el búfalo purpúreo, que por cierto era precisamente el que en realidad había querido cazar. Lo conocía por su mancha blanca en la frente, pero por alguna razón no podía disparar la flecha mortal. Durante el día siguiente cabalgando, alejándose cada vez más sin saber a dónde iba ni encontrar a nadie que pudiera aconsejarlo, todos los seres con que se tropezaba respetaban el amuleto de oro que llevaba, pero ninguno podía responder a su pregunta. Una vez vio de lejos las calles de llamas de la ciudad de Bruges, donde vivían criaturas cuyo cuerpo era de fuego, pero prefirió no encontrárselos. Atravesó la gran meseta de los azafranios, que nacen viejos y mueren cuando son bebés. Llegó a Muamas, el templo de la selva, en el que una gran columna de piedra lunar flota en el aire, y habló con los monjes que viven en el templo, pero también de allí tuvo que marcharse sin respuesta. Casi una semana llevaba vagando así de un lado a otro cuando, al séptimo día y en la noche siguiente, le pasaron dos cosas muy distintas que cambiaron fundamentalmente su actitud interior y exterior. El relato hecho por el viejo Chiron de los horribles sucesos que se estaban produciendo en toda fantasía le había impresionado, pero hasta entonces había sido para él solo un relato. El séptimo día, sin embargo, vio algo con sus propios ojos.
Cabalgaba hacia el mediodía por un bosque espeso y oscuro, formado por árboles, especialmente gigantescos y nudosos. Era aquel bosque de Aule en el que algún tiempo atrás se habían encontrado los 4 mensajeros. En aquella región, eso lo sabía Trello, había troles de la corteza. Eran, según le habían dicho, individuos gigantescos que parecían nudosos troncos de árbol. Sí, como era su costumbre, se mantenían inmóviles. Se les podía tomar realmente por árboles y pasar por delante sin sospechar nada. Solo cuando se movían se veía que tenían unos brazos como ramas y unas piernas torcidas semejantes a raíces. Eran, desde luego, tremendamente fuertes, pero no peligrosos. Todo lo más, les gustaba de vez en cuando jugarles malas pasadas a los viajeros extraviados. Atrello acababa de descubrir un claro del bosque por el que se serpenteaba un arroyuelo y había descabalgado para que Artax bebiera y pastara, cuando de pronto oyó detrás de sí violentos crujidos y chasquidos y se volteó. Del bosque venían hacia él 3 trolls de la corteza, cuya vista hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Al primero le faltaban las piernas y la parte inferior del cuerpo, de forma que tenía que andar con las manos. Al segundo tenía un enorme agujero en el pecho, a través del cual se podía mirar. Y el tercero brincaba sobre su única pierna porque le faltaba toda la mitad izquierda del cuerpo, como si lo hubieran partido por en medio. Cuando vieron el amuleto en el pecho de Atrello, se hicieron mutuamente un gesto de asentimiento y se acercaron despacio. «No te asustes», dijo el que caminaba sobre las manos, y su voz sonó como el crujido de un árbol. «Nuestro aspecto no es precisamente muy agradable, pero en esta parte del bosque de Aule, nadie más que nosotros puede avisarte. Por eso hemos venido». «¿Avisarme?», preguntó Atrello. «¿De qué?». «Hemos oído hablar de ti», gimió el del pecho agujereado, «y nos han dicho por qué estás en camino. No debes seguir adelante, porque si no, estarás perdido». «Te pasará lo mismo que a nosotros», suspiró el partido en dos. «Míranos. ¿Te gustaría estar igual?». «¿Pero qué os ha pasado?», preguntó Atrello. «La aniquilación se extiende», se quejó el primero. «Aumenta cada día más. Si es que se puede decir que la nada aumenta. Todos los demás huyeron a tiempo del bosque de Aule, pero nosotros no quisimos dejar nuestro hogar. Y entonces nos sorprendió durante el sueño e hizo con nosotros lo que ves». «¿Duele mucho?», preguntó Atrello. «No», respondió el segundo troll de la corteza, el del agujero en el pecho. «No se siente nada, solo te falta algo y cada día te falta algo más. Una vez que has sido atacado, pronto no existiremos ya más». «Pero, ¿en qué lugar del bosque comenzó todo?», quiso saber Atrello. «¿Quieres verlo?». El tercer troll, que era solo medio troll, miró interrogativamente a sus compañeros de infortunio. Cuando estos asintieron, continuó: «Te llevaremos hasta donde puedas verlo, pero tienes que prometer que no te acercarás más. De otra forma, la nada te atraería de un modo irresistible». «Está bien», dijo Atrello, «os lo prometo». Los 3 se volvieron y se dirigieron al lindero del bosque. Atrello cogió a Artax de las riendas y lo siguió. Durante un rato se abrieron y pasaron entre los gigantescos árboles y luego se detuvieron ante un tronco
particularmente grueso. Ni 5 hombres adultos hubieran podido abarcarlo con sus brazos. «Trepa tan alto como puedas», dijo el troll sin piernas, «y mira hacia oriente. Entonces lo verás, o mejor dicho, no lo verás». Atreyu subió agarrándose a los nudos y protuberancias del tronco. Llegó a las ramas más bajas, se izó hasta las siguientes y se elevó cada vez más hasta que dejó de ver el suelo. Siguió trepando el tronco, se hizo más delgado y las ramas más numerosas, de forma que le resultó más fácil avanzar. Cuando finalmente estuvo sentado en lo más alto de la copa, miró hacia oriente y lo vio todo. Las copas de los otros árboles que estaban muy cerca eran verdes, pero el follaje de los árboles que había detrás parecía haber perdido ese color porque era gris, y un poco más lejos se hacía extrañamente transparente, nebuloso, o mejor dicho, cada vez más irreal. Y detrás no había nada, absolutamente nada. No era un lugar pelado, una zona oscura, ni tampoco una clara. Era algo insoportable para los ojos y que producía la sensación de haberse quedado uno ciego. Porque no hay ojos que aguanten el contemplar una nada total. Atreyu se tapó la cara con la mano y estuvo a punto de caerse de la rama. Se sujetó con fuerza y descendió tan deprisa como pudo. Ya había visto bastante. Solo entonces comprendió todo el horror que se extendía por fantasía. Cuando llegó otra vez al pie del gigantesco árbol, los 3 trolls de la corteza habían desaparecido. Atreyu saltó sobre su caballito y a galope tendido tomó la dirección opuesta a aquella en la que la nada avanzaba lenta pero inconteniblemente. Solo cuando era ya oscuro y hacía tiempo que el bosque de Aule había quedado atrás, hizo alto. Y aquella noche le esperaba el segundo acontecimiento que había de dar a su gran búsqueda una nueva orientación. Soñó de forma mucho más clara que hasta entonces, con los grandes búfalos purpúreos que había querido cazar. Esta vez estaba ante ellos sin arco ni flechas. Él se sentía muy pequeño, pero la cabeza del gran animal cubría el cielo entero. Y oyó cómo le hablaba. No pudo entenderlo todo, pero aproximadamente le dijo así: «Si me hubieses matado, serías ahora un cazador. Sin embargo, renunciaste a ello y por eso puedo ayudarte ahora, Atreyu. Escucha, hay un ser en fantasía que es más viejo que todos los otros. Lejos, muy lejos, al norte, está el pantano de la tristeza. En medio de ese pantano se alza la montaña de Cuerno y ahí vive la Vetusta Morla. Busca la Vetusta Morla». Entonces Atreyu se despertó. El reloj de la torre dio las 12. Los compañeros de Bastián irían pronto a dar la última clase en el gimnasio. Quizás jugasen hoy con aquel balón medicinal grande y pesado con el que Bastián se daba siempre tan mala maña, por lo que ninguno de los del equipo lo quería como jugador. A veces tenían que jugar también con una pelota pequeña, dura como una piedra, que hacía muchísimo daño cuando le daba uno.
y a Bastián le daban siempre y con todas las ganas, porque ofrecía un blanco fácil. Sin embargo, quizá hubiera que hacer hoy cuerdas, un ejercicio que Bastián detestaba especialmente, mientras que la mayoría de los otros estaban ya arriba. Él se columpiaba casi siempre como un saco de patatas, con la cara roja como un tomate, al extremo inferior de la cuerda, con gran regocijo de toda la clase, pero sin ser capaz de trepar ni medio metro. Y el señor Mange, el profesor de gimnasia, no escatimaba las bromas a su costa. Bastián hubiera dado cualquier cosa por ser como Atrello. Entonces les hubiera dado a todos una lección. Suspiró profundamente. Atrello cabalgó hacia el norte, siempre hacia el norte. Solo se permitía a su caballo las pausas más estrictamente necesarias para dormir y comer. Cabalgó día y noche, con el ardor del sol y bajo la lluvia, a través de tormentas y tempestades. No vio nada, ni consultó con nadie más. Cuanto más avanzaba hacia el norte, tanto más oscuro se hacía. Un crepúsculo gris de plomo, siempre igual, llenaba los días. Por las noches, las auroras boreales iluminaban el cielo. Una mañana, en cuya turbia luz el tiempo parecía haberse detenido, vio por fin desde una colina el pantano de la tristeza. Vapores de niebla flotaban sobre él y de ellos surgían bosquecillos de árboles cuyos troncos se abrían por abajo en 4, 5 o más zancos retorcidos, de forma que parecían grandes cangrejos sostenidos sobre muchas patas en el agua negra. Del follaje pardo colgaban por doquier raíces aéreas como tentáculos inmóviles. Era casi imposible saber dónde era el firme suelo entre las charcas y dónde consistía solo en una alfombra de plantas acuáticas. Artax resopló suavemente de espanto. Sí, respondió Atreyu, hemos de encontrar la montaña de cuerno que está en medio de este pantano. Espolió a Artax y el caballito obedeció. Paso a paso, iba comprobando la firmeza del suelo y de ese modo avanzaban despacio. Finalmente, Atreyu desmontó y llevó a Artax de las riendas. El caballo se hundió unas cuantas veces, pero consiguió siempre salir. No obstante, cuanto más profundamente se adentraban en el pantano de la tristeza, tanto más torpes se hacían sus movimientos. Dejaba colgar la cabeza y se limitaba a arrastrarse hacia adelante. «Artax», dijo Atreyu, «¿qué te pasa?» «No lo sé, señor», respondió el animal. «Creo que deberíamos volver. No tiene ningún sentido. Corremos tras algo que solo has soñado, pero no lo encontraremos. Quizás sea de todas formas demasiado tarde. Quizá haya muerto ya la emperatriz infantil y todo lo que hacemos sea absurdo. Vamos a volver, señor». «Artax, nunca me habías hablado así», dijo asombrado Atreyu. «¿Pero qué te pasa? ¿Estás enfermo?» «Es posible», contestó Artax. «A cada paso que damos, la tristeza de mi corazón aumenta. Ya no tengo esperanza, señor, y me siento cansado, tan cansado. Creo que no puedo más». «Pero tenemos que seguir», exclamó Atreyu.
¡Vamos, Artax! Le tiró de las riendas, pero Artax se quedó inmóvil. Se había hundido ya hasta el vientre y no hacía nada por librarse. Artax, gritó Atreyu, no puedes abandonarme así, ahora. Vamos, sal de ahí o te hundirás. Déjeme, señor, respondió el caballito, no puedo soportar más esta tristeza. Voy a morir. Atreyu tiró desesperadamente de las riendas, pero el caballito se hundía cada vez más. Atreyu no podía hacer nada cuando, finalmente, solo la cabeza del animal sobresalía ya del agua negra. Atreyu la cogió entre sus brazos. Yo te sostendré, Artax, le dijo al oído. No dejaré que te hundas. El caballito relinchó una vez más, suavemente. No puede ayudarme, señor. Estoy acabado. Ninguno de los dos sabíamos lo que nos esperaba. Ahora sabemos por qué el pantano de la tristeza se llama así. La tristeza me ha hecho tan pesado que me hundo. No puedo más. No hay escapatoria. Pero si yo también estoy aquí, dijo Atreyu, y no me pasa nada. Llevas el esplendor, señor, respondió Artax, y eso te protege. Entonces te colgaré el signo, balbuceó Atreyu. Quizá te proteja también. Quiso ponerle la cadena alrededor del cuello. No, resopló el caballito, no debe hacerlo, señor. El pentáculo te lo han dado a ti y no tiene derecho a dárselo a nadie, aunque quiera. Tendrá que seguir buscando sin mí. Atreyu apretó su cara contra la quijada del caballo. Artax, susurró estranguladamente. Mi Artax. ¿Quieres hacer algo por mí todavía, señor?, preguntó el animal. Atreyu asintió en silencio. Entonces márchate, por favor. No me gustaría que me viera cuando llegue el último momento. ¿Me haría ese favor? Atreyu se puso lentamente en pie. La cabeza de su cabello estaba ahora medio sumergida en el agua negra. Adiós, Atreyu, mi señor, dijo Artax. Y gracias. Atreyu apretó los labios. No podía decir nada. Saludó una vez más a Artax con la cabeza y luego se dio media vuelta y se fue. Bastián sollozó. No pudo evitarlo. Tenía los ojos llenos de lágrimas y no podía seguir leyendo. Tuvo que sacar el pañuelo y sonarse la nariz antes de poder continuar. ¿Cuánto tiempo siguió vadeando simplemente? No lo supo nunca Atreyu. Estaba ciego y sordo. La niebla se hacía cada vez más espesa y tenía la sensación de caminar en círculos desde hacía horas. No prestaba atención a dónde ponía el pie y, sin embargo, nunca se hundía más arriba de la rodilla. De una forma incomprensible, el signo de la emperatriz infantil le mostraba el verdadero camino. Entonces, se encontró de pronto ante la falda de una montaña alta y bastante empinada. Subió por las agrietadas rocas y trepó hasta su cumbre redonda. Al principio no se dio cuenta de qué estaban hechas aquellas rocas. Solo cuando llegó arriba del todo y echó una ojeada alrededor, vio que eran enormes placas de cuerno en cuyas grietas y hendiduras crecía el musgo. Había encontrado la montaña de cuerno. Sin embargo, no sintió ninguna satisfacción por aquel descubrimiento. El fin de su fiel caballito hacía que aquello lo dejara casi indiferente. Ahora,
tenía que descubrir quién era y dónde estaba aquella vetusta morla que vivía ahí. Mientras estaba aún pensando, sintió de pronto que un ligero estremecimiento recorría la montaña y luego oyó un tremendo resoplar y chasquear y una voz que parecía venir de las entrañas más profundas de la tierra. Mira, vieja, algo bulle por ahí sobre nosotras. Atreyu se apresuró a dirigirse al final de la cresta de la montaña, de donde venía la voz. Sin embargo, resbaló en una alfombra de musgo y empezó a patinar. No pudo agarrarse a nada, se deslizó cada vez más aprisa y finalmente se despeñó. Por suerte, cayó en uno de los árboles que había abajo. Sus ramas lo sostuvieron. Atreyu vio ante sí una gigantesca caverna en la montaña, en la que el agua negra salpicaba y chapoteaba porque algo se movía ahí dentro, saliendo lentamente. Solo cuando hubo salido del todo, se dio cuenta Atreyu de que era una cabeza unida a un cuello largo y arrugado, la cabeza de una tortuga. Sus ojos eran grandes como charcos negros. Su hocico chorreaba fango y algas. Toda aquella montaña de cuerno, Atreyu lo comprendió de pronto. Era un único y monstruoso animal, una formidable tortuga de pantano. ¡La vetusta morla! Entonces se oyó aquella voz jadeante y gorgoteante. ¿Qué haces ahí, pequeño? Atreyu cogió el amuleto de su pecho y lo sostuvo de forma que los ojos grandes como charcos de la tortuga pudieron verlo. ¿Sabes qué es esto, Morla? Pasó un rato antes de que ella respondiera. Mira, vieja, Aurin. Hacía tiempo que no la veíamos. El signo de la emperatriz infantil. Hacía tiempo que no la veíamos. La emperatriz infantil está enferma, repuso Atreyu. ¿Lo sabías? Nos da lo mismo, ¿no es cierto, vieja? Respondió la morla. Parecía hablar consigo misma de aquella forma peculiar, quizá porque no tenía a nadie con quien hablar. Quién sabe desde hacía cuánto tiempo. Si no la salvamos, morirá, añadió Atreyu más apremiantemente. Bueno, respondió la morla. Y con ella se hundirá Fantasía, exclamó Atreyu. La aniquilación llega ya a todas partes. Yo mismo la he visto. La morla lo miró fijamente con sus ojos enormes y vacíos. No tenemos nada en contra, ¿verdad, vieja? Gorgoteó. Moriremos todos, dijo Atreyu, todos. Mira, pequeño, respondió la morla, ¿qué nos importa? Nada tiene importancia ya para nosotras. Todo da lo mismo, exactamente lo mismo. También tú serás aniquilada, morla, gritó Atreyu furioso. También tú. ¿O es que crees que por ser tan vieja sobrevivirás a Fantasía? Mira, gorgoteó la morla. Somos viejas, demasiado viejas y hemos vivido bastante. Hemos vivido demasiado. Para quien sabe tanto como nosotras, nada es importante ya. Todo se repite eternamente, el día y la noche. El mundo está vacío,
y no tiene sentido. Todo se mueve en círculos. Lo que aparece debe desaparecer y lo que nace debe morir. Todo pasa, el bien y el mal, la estupidez y la sabiduría, la belleza y la fealdad. Todo está vacío. Nada es verdad. Nada es importante. Atreyu no supo qué responder. La mirada gigantesca, oscura y vacía de la vetusta Morla paralizaba su mente. Al cabo de un rato, la oyó hablar de nuevo. Eres muy joven, pequeño. Nosotras somos viejas. Si fueras tan viejo como nosotras, sabrías que no hay nada más que tristeza. Mira, ¿por qué no hemos de morir tú, yo, la emperatriz infantil, todos, todos? Todo es solo una apariencia, un juego en la nada. Todo da exactamente lo mismo. Déjanos en paz, pequeño, y vete. Atreyu recorrió a toda su fuerza de voluntad para contrarrestar el entumecimiento que le producía la mirada de la vetusta Morla. Si tanto sabes, dijo, también sabrás en qué consiste la enfermedad de la emperatriz infantil y si hay para ella algún remedio. Lo sabemos, ¿verdad, vieja? Lo sabemos, resolló la Morla. Pero da lo mismo que ella se salve o no. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que decírtelo? Si realmente te da lo mismo, le apremió Atreyu, también podrías decírmelo. Podríamos también, vieja, ¿verdad? Gruñó la Morla. Pero no tenemos ganas. Entonces exclamó Atreyu, no es verdad que todo te dé lo mismo, ni siquiera tú crees lo que dices. Durante mucho tiempo reinó el silencio. Y luego Atreyu oyó unos gorgoteos y revueltos profundos. Debía de ser una especie de risa, si es que la vetusta Morla podía reír todavía. En cualquier caso, dijo, eres astuto, pequeño, vaya que eres listo. Hacía tiempo que no nos divertíamos tanto, ¿verdad, vieja? Vaya, también podríamos decírtelo. No hay ninguna diferencia. Se lo decimos, vieja. Hubo un largo silencio. Atreyu esperaba impaciente la respuesta de la Morla, sin interrumpir con sus preguntas los lentos y desesperantes pensamientos de ella. Por fin, la tortuga siguió hablando. Tú vives poco, pequeño. Nosotras vivimos mucho, demasiado. Pero los dos vivimos en el tiempo. Tú poco, nosotras mucho. La emperatriz infantil existía ya antes que nosotras, pero no es vieja. Ella es siempre joven. Mira, su existencia no se mide por tiempo, sino por nombres. Necesita un nombre nuevo, siempre un nombre nuevo. ¿Sabes sus nombres, pequeño? No, reconoció Atreyu. Nunca los he oído. Es que no puedes haberlos oído, respondió Morla. Ni siquiera nosotras podemos recordarlos, y sin embargo, ha tenido muchos, pero todos se han olvidado, todos han pasado, no obstante, sin nombre no puede vivir. La emperatriz infantil solo necesita tener un nuevo nombre para ponerse bien. Sin embargo, no importa si se pone bien o no. Cerró sus ojos grandes como charcos
y empezó a recoger lentamente la cabeza. ¡Espera!, gritó Atreyu. ¿De quién recibe los nombres? ¿Quién puede darle un nombre? ¿Dónde puedo encontrar ese nombre? Ninguno de nosotros, oyó gorgotear a la morla. Ningún ser de fantasía puede darle un nombre nuevo. Por eso, todo es inútil. No te preocupes, pequeño, nada importa. Entonces, ¿quién?, gritó Atreyu fuera de sí. ¿Quién puede darle un nombre que la salve y nos salve a todos? No hagas tanto ruido, dijo la morla. Déjanos en paz y márchate. Tampoco nosotras sabemos quién puede hacerlo. Si no lo sabes, gritó Atreyu más fuerte aún, ¿quién puede saberlo? Ella abrió de nuevo los ojos. Si no llevases el esplendor, resopló, te comeríamos, solo para estar tranquilas. Vaya. ¿Quién?, insistió Atreyu. Dime quién lo sabe y te dejaré en paz para siempre. Al fin y al cabo, da lo mismo, respondió ella. Quizá Uyulala en el oráculo del sur, quizá ella lo sepa. ¿Qué más importa? ¿Y cómo puedo llegar hasta ahí? No puedes llegar de ninguna forma, pequeño. Vaya, ni en 10.000 días de viaje, vives demasiado poco, morirías antes. Está demasiado lejos en el sur, demasiado lejos. Por eso todo es inútil. Se lo habíamos dicho desde el principio, ¿verdad, vieja? Déjalo estar y renuncia, pequeño. Y sobre todo, déjanos en paz. Diciendo esto, cerró definitivamente sus ojos de mirada vacía y metió otra vez la cabeza en la cueva. Atreyu supo que no podría sacar nada más de ella. Al mismo tiempo, el ser de las sombras que se había formado de la oscuridad del páramo nocturno encontró el rastro de Atreyu y se dirigió al pantano de la tristeza. Nada ni nadie en fantasía podría apartarlo de aquel rastro. Bastián había apoyado la cabeza en la mano y miraba ante sí pensativamente. Es muy extraño, dijo en voz alta, que ningún ser de fantasía pueda dar a la emperatriz infantil un nuevo nombre. Si solo se tratara de encontrar un nombre, él hubiera podido ayudarlos fácilmente. Eso le daba bien, pero por desgracia no estaba en fantasía, donde sus habilidades hubieran podido ser útiles y le hubieran reportado quizás simpatía u honores. Por otro lado, se alegraba también mucho de estar allí porque en una región como el de Pantano de la Tristeza no se hubiera atrevido a entrar por nada del mundo. Y aquel siniestro ser de las sombras que perseguía a Atreyu sin que él lo supiera, a Bastián le hubiera gustado avisarlo, pero pues no podía ser así. No se podía hacer otra cosa que confiar en la suerte y, ¿por qué no?, seguir leyendo.